Estar enseguidita con ese tema, porque también tenemos noticias a nivel local. Claro que sí, un tema que siempre nos preocupa, ¿verdad? Porque creo que hemos hablado muchas veces de lo que son los derechos de las personas menores de edad, sobre todo, y la necesidad de protección de lo que es una democracia que no puede ser tal sin niños y niñas que gocen todos sus derechos. Así es, la Cámara de Senadores ayer pospuso, tratar este proyecto que básicamente lo que habla es de tipificar y establecer penas de hasta 8 años de cárcel para esta práctica conocida como el criadazgo, Diego. Claro que para nosotros cuando decimos criadazgo probablemente sea muy sencilla de entender, quizás más difícil de ponerla en papel, en letra, en una ley para que realmente cumpla su función la norma y que no sea letra muerta finalmente. Por eso ya tenemos como invitada a la senadora Yolanda Paredes, quien nos está acompañando en esta tarde y noche. ¿Cómo le va, senadora? Bienvenida. Gracias por venir. Acá compartiendo también. ¿Por qué hubo tanta polémica, senadora, con este tema? ¿Cuál es el punto para usted crucial que hay que entender en este proyecto de ley? Yo creo que lo principal y el punto de discusión fue realmente la definición de criadazgo. ¿Qué significa realmente criadazgo? Uno, eso. Y dos, yo creo que tampoco no se le dio la difusión suficiente en la sociedad. Porque sabemos que el criadazgo es una práctica común, cultural en el Paraguay. Y para que la gente entienda un poco, porque hablamos pues difícil de repente en el Parlamento y la gente no entiende de qué estamos hablando. Es el famosos casos donde familias de menos recursos entregan sus chicos, niñas, niños, adolescentes a otras familias de mejores recursos económicos a los efectos de que lo alimente o lo eduque. Sí. Con esa finalidad se entrega. ¿Y qué pasa con este proyecto de ley? Cuando definen, ellos hablan de que se le entrega a los niños, adolescentes para someterlo a trabajo doméstico forzoso. Y no especialmente las familias entregan a sus chicos para trabajo forzoso. Le entregan con el objetivo y la finalidad de que sus hijos tengan una mejor vida. Por lo menos eso es lo que piensa la familia. Ahora, después, por el camino, por supuesto, surge la explotación laboral, el niño que ya es realmente deleznable la situación, pero son hechos que tenemos que prever en la ley específicamente y ser muy meticulosos porque estamos hablando de idiosincrasia paraguaya y tenemos que hacerle sobre todo saber a la gente que de hoy en más, si este proyecto sale así como sale, como va a salir supuestamente, estamos hablando de 8 a 20 años de cárcel para aquel que tenga un chico en su casa, haciéndole hacer trabajos domésticos, dice. Y no solamente eso. ¿Qué eso puede implicar? Le tenés a un chico, famoso ahijado. En el Paraguay pues se estila mucho el tema de la figura del ahijado. Le tenés a tu ahijado en tu casa. Le decís, mi hijo, tenés que limpiar tu cuarto, tu habitación, arreglar tu cama, tenés que lavar los cubiertos que utilizaste. Eso puede ser considerado como trabajo doméstico forzoso, ya de acuerdo a la definición del proyecto de ley. Eso es lo que a mí me preocupa. Si esto se cambia, si esto cambia de enfoque, claro que debemos... Puede mal utilizar. Claro que debemos legislar, pero tenemos que cambiar y mejorar sobre todo los conceptos. Claro. Perdón, y si hay que definir... bajo su concepto y su pensamiento, senadora, ¿cómo podríamos definir entonces el criadazgo para que no se preste a esas malinterpretaciones? Para mí que el excluir la palabra trabajo doméstico. Tiene que ser trabajo doméstico en condiciones forzosas o algo así. Pero ellos, lo que se hizo en este proyecto de ley es trabajo doméstico. U otras actividades, dice, pero ya dijo trabajo doméstico. Porque incluso cuando se habla de trabajo infantil siempre se destaca que hay ciertas actividades propias de los niños también. Que hacen los niños, que aprenden también de repente oficio de los padres o que tienen que ver con la responsabilidad también. Por eso es importante delimitar, porque si no también muchas situaciones se podrían llevar a extremos, ¿verdad? Que creo que imagínate el papel de los jueces que van a aplicar esto. Y cuando nosotros sabemos, cuando no está bien tipificado el hecho punible, eso puede crear controversias y abusos sobre todo, y mala interpretación y aplicación de la ley. Entonces lo peor será que sea opareí también. Puede ser también. 200.000 casos van a decir, no, esto ya no es nada, si no puede ser tan general que termine en la nada, que es lo más grave también. Es otro peligro también, ¿sí? Pero con la pena no hay problema. Con la expectativa de pena. Con la expectativa de pena, hasta yo diría también que podríamos empezar con menos. A mí lo que me preocupa realmente es la falta de socialización de este proyecto de ley. Va a suceder, yo creo, lo mismo que está sucediendo con el tema del cambio horario. Cuando cambiamos la cultura, cuando tocamos cultura paraguaya, tenemos que ser
más delicaditos, más meticulosos, socializarlas y a ver qué la población piensa, porque eso también a nosotros nos va a ayudar. Nosotros legislamos, pero legislamos para los paraguayos y tenemos que tener eso en la mente, que tenemos ese compromiso de que eso sea más beneficioso a la sociedad. ¿Cómo vamos a ver si realmente los alcances que a lo mejor nosotros legisladores tenemos en nuestra cabeza realmente se va a poder llevar a la práctica? Es escuchando a la ciudadanía. Y ahí está el grave error, yo creo, de este proyecto de ley. Pero hubo audiencias públicas incluso, ¿verdad? Pero yo prácticamente, yo que estoy ahí adentro, prácticamente yo no escuché nada, ninguna difusión. Y yo te puedo asegurar que vos preguntás a la calle y le decís, ¿vos conocés el proyecto contra el criadazgo? ¿Y qué es criadazgo? Para empezar, porque no es pues, un término que se utiliza en Paraguay. Nosotros en Paraguay, en la campaña en general, es criado, el criado, la criada. Pero el criadazgo no es... Criadito incluso se dice. Criadito ya como una manera ya un poco más. Ya se empieza a entender el tema. Pero el criadazgo yo te puedo asegurar que la población en su mayoría absoluta no está entendiendo lo que está sucediendo. Y que vamos a penalizar hasta 20 años la situación de estos niñas, de estos niños o adolescentes en casas familiares. Nos acompaña también aquí, aparte de la senadora, la abogada Lourdes Barbosa. Ella es especialista en trata y derechos humanos. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias, buenas noches a toda la audiencia. Doctora, yo nos estaba mirando, contanos por tus impresiones ya de entrada para bueno. Escuchar un poquitito tu postura. Bueno, la iniciativa partió en diputados a partir de una mesa interinstitucional que en reunión con las diputadas proyectistas tenían como objetivo llevar adelante un anteproyecto de ley en ese momento, hoy día proyecto, ¿verdad? Que pueda propiciar una política pública, principalmente ese era el sentido, una política pública para abordar la realidad de los niños y niñas criadas, que actualmente no tenemos cifras actualizadas respecto a oficiales, respecto a la cantidad de niñas y niños que están en esta condición, pero llegaron a ser 47.000 niños y niñas en el Paraguay, lo cual implica... Y eso ya es un dato bastante viejo, ¿verdad? Pero hoy no hay información. Pero hoy no tenemos la ultimísima información, ¿verdad? Sin embargo, posiblemente en breve también podamos tenerlo, ¿verdad? Porque hubieron nuevas indagaciones acerca al respecto. Sin embargo, aunque fuera la mitad, ¿verdad? Es una cantidad de niñas y niños que aún sobreviven en condiciones de cuasi explotación, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Ahí coincidimos el que tiene un criado o una criada no tiene por razones de familia, ¿verdad? No tiene porque quiere tener un hijo, sino es mano de obra generalmente gratuita o cuasi gratis, que afecta gravemente al niño o niña que está en esa condición. Y en ese sentido hemos tenido testimonios de personas que hoy son adultas. Se llegó a hacer una audiencia pública cuando el proyecto aún estaba el anteproyecto estaban diputados, durante la cual hubieron testimonios de personas hoy adultas que testimoniaban que no obstante haber estudiado y haber accedido a determinadas situaciones, esto le ha marcado profundamente y que realmente no es una condición que pueda tolerarse para el acceso a derechos. O sea, no puede ser que el niño tenga que ir, desvincularse familiarmente, porque estos niños tienen una desvinculación familiar. Lo llevan del interior a la Claro, capital. ser explotados para que puedan acceder a salud, educación. Entonces, el anteproyecto inicialmente apuntó a prohibir esta práctica, prohibir, que no es la misma cosa que penalizar, ¿verdad? Prohibir esta práctica y establecer una política pública, ¿verdad? ¿Hay figuras en el derecho que puedan, digamos, abarcar lo que sería que un niño viva con una familia que no es la suya, sin que haya una adopción, por ejemplo? En la Sí, legislación actual. En la legislación actual hay leyes referente a la guarda, pero no es la situación de los criados. Pero podría ser la guarda, ¿verdad? No, difícilmente, porque la guarda es una figura de familia. Tutelaje no es. ¿Verdad? Y el criadazgo no es tutelaje, es una actividad laboral. El que tiene el criado en su casa o la criada en su casa, lo tiene con fines de que realice tareas, ¿verdad? No es que le tiene para que arregle su cama o barra su pieza, como pueden ser los niños en el marco de la crianza familiar, sino que es para que limpie la casa,
barra el patio, haga la comida y limpie la pieza de otros niños de la Y casa. a cambio ¿verdad? le ofrecen educación. Y a cambio muchas veces es educación. Obviamente que pueden haber mejores o peores condiciones conforme a la familia, etcétera. Pero el sentido final de todo esto es que en la lógica de los derechos de los niños, que tienen que ser para todos los niños por igual, ¿verdad? No pueden haber niños en el Paraguay que tengan que pagar con su trabajo y con su explotación el acceso a la escuela, ¿verdad? El acceso a un techo y encima con su desarrollo familiar, porque estos niños quedan marcados para toda la vida, porque no han crecido con sus familiares, han tenido que trabajar desde muy temprano, han vivido discriminación en la casa con niños de la familia y niños que no son de la familia. Y tienen el mismo derecho que todos los niños y niñas del Paraguay. Claro. Entonces, por eso una ley con enfoque de derechos que planteaba una política pública. Lastimosamente, ese proyecto que se discutió, que trabajó una mesa interinstitucional de la que participaron CONAETI, el Ministerio de la Niñez, muchísimas instituciones que ahora no quiero nombrar para no olvidarme ninguna. Sin embargo, ¿verdad? En senadores actualmente, ¿verdad? Desde propuestas que han salido, tanto en la Comisión de Legislación como en la Comisión de Niñez, se ha modificado en el sentido de introducir la sanción penal. Pensar o no en penalizar el criadazgo fue una larga discusión en esa mesa de trabajo inicial, porque justamente el temor era responder a una realidad social, cultural, como decía la senadora, de entrada con una persecución penal, que en definitiva lo que podría significar en la práctica, porque esto va a tener que bajar a la realidad, van a tener que haber denuncias, va a tener que haber persecución penal, va a tener que haber proceso, ¿verdad? ¿Y en qué va a derivar Y eso? puede derivar en una mayor exposición y revictimización de los niños y niñas en criadazgo. Sí. Por favor, que nos digan cómo se va a actuar con ellos, cómo se les va a abordar como Claro, ¿qué pasa con el víctimas chico? del crimen por Y eso no los está pisos dentro penales. del proyecto. Eso no ese está, abordaje. ese abordaje está dentro del proyecto, pero como parte de una política pública, no como víctimas del crimen, porque acá ya no hablamos ni de delito, porque el marco penal que plantean es bastante alto. Pero ahí, por ejemplo, discúlpame Lourdes, lo que me preocupa, justamente ahí habla un articulado sobre el tema de reinserción supuestamente al ámbito familiar de estos chicos. ¿Y de qué reinserción familiar vamos a hablar si justamente las familias propias decidieron, papá y mamá, en condiciones paupérrimas, entregar a sus chicos supuestamente buscando una mejor vida? Está bien, vos podés sacarle, recuperar supuestamente de ese chico, de ese criadazgo, le volvés a llevar a su familia. ¿Y quién se hace cargo de ese chico? El Estado. ¿Se va a encargar de la salud y de la educación de ese chico? No se va a encargar. Y se va a ir al prójimo también, a lo que Dios es grande. Yo lo que pienso es que tenemos que hilarlo más fino este tema, justamente estableciendo y tipificando bien lo que es el trabajo doméstico. Por supuesto que yo también estoy en contra, yo creo que todos estamos en contra de la explotación infantil laboral. Pero no tenemos que tampoco olvidarnos que el criadazgo también originó, por ejemplo, chicos que salieron de la pobreza, hoy en día son profesionales. Ahí en el propio Senado, cuando estábamos debatiendo el tema, se acercó un alto funcionario del Senado y me dijo: senador, yo estoy de acuerdo contigo, yo fui criado, yo también fui criado, me dijo, yo vine en la campaña, me crió una familia y gracias a eso hoy soy abogado. Salió de la pobreza, superó obstáculos gracias a eso. Entonces, no podemos tampoco criminalizar el criadazgo. Lo que tenemos que criminalizar es justamente la explotación infantil laboral que se da dentro del criadazgo. Ahí, perdón, senadora, ahí me quiero detener porque justamente eso era lo que yo quería consultar. ¿Hasta dónde se va a considerar un Eso. hecho punible Eso. el hecho de que vos tengas trabajando? Porque fue una cuestión también que se debatió ahí en el Senado. Perdón, esa es una decisión de la política pública y en este caso de la política legislativa. Por eso es que es tan grave lo que está sucediendo, no es poca cosa, ¿verdad? Porque ninguna política pública puede ser arbitraria, así como no puede ser arbitraria la política judicial, la administración judicial, tampoco puede ser la política legislativa. No ser arbitraria quiere decir que se tiene que manejar en el marco de la Constitución y de las leyes, Claro. de las normas internacionales, O sea, ¿verdad? Y toda en ese persona- sentido no puede pensarse en una criminalización, ¿verdad?, de una práctica
sin tener bien claro cuál va a ser la política pública para las víctimas de ese crimen, ¿verdad? O sea, ¿qué política pública se va a generar para las víctimas de ese crimen? Porque todos asumimos, lo que decía la senadora, quien más, quien menos tiene en el Paraguay una historia de criadazgo en la familia, ¿verdad? No, esa no es una institución extraña, lejana, llámese criadazgo, criada, criadita, quien más, quien menos. Entonces, sin embargo, todas nuestras familias también guardan el dolor que se acompañó a la ventaja, el dolor de la discriminación, el dolor de no crecer con la familia. Hoy, siglo XXI, ¿verdad? No necesitamos seguir teniendo este tipo de instituciones de facto para responder a la falta de políticas públicas. Entonces queremos una política pública, pero si criminalizamos, ¿verdad? No es solamente una política social la que tenemos que tener. Tenemos que tener una política de atención a víctimas de ese crimen. Y esa ley en ninguna parte contempla eso. Ahora, tengo otra consulta, porque también se generaba en el Senado, abogada, la discusión de esto abarca solo el criadazgo. Y decía el senador líder Amarilla, vamos a estar haciendo leyes y leyes sobre distintos tipos de explotaciones infantiles. ¿Por qué no hacemos una ley que englobe de protección de distintos tipos de explotación? ¿Es válido para usted eso o usted dice no, tiene que haber una ley específica para esta práctica en particular? No, fíjese, le vuelvo a decir, realmente nosotros nunca, cuando se generó este proyecto de ley en la mesa, nunca se planteó, por más de que se dudó, se habló, se discutió, pero desde el principio el planteamiento fue no penalizar, sí prohibir. Y en todo caso, la prohibición podría acarrear, porque no, sanciones de índole administrativo de repente, ¿verdad? De hecho, el trabajo doméstico de personas menores de edad está prohibido, ¿verdad? O sea, ese marco. Ahora, en el criadazgo concretamente, hablamos de algo más que trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque los niños que están en criadazgo están privados del cuidado familiar. Viven en el lugar, ¿verdad? Entonces, lo que se planteó concretamente no pensaba en la sanción penal. Entiendo. Entonces no se puso a pensar en el proyecto qué hacer con la sanción, sino apuntó a generar una política Pero ustedes pública. dicen, perdón, esa parte se entendió, abogada, pero ustedes dicen tiene que haber una ley específica para criadazgo. Esa era la pregunta. Sí, para la política pública sí pensábamos que hacía falta una ley específica para el criadazgo. Ahora, para la sanción hubo una recomendación, incluso la Corte Suprema de Justicia, a partir de un análisis de la ministra Carolina Llanes, en la que planteaba, ¿verdad?, a la Comisión de Legislación la posibilidad de que se incluya en todo caso, ¿verdad?, como una modalidad de trata y se tipifique modificando la ley integral contra la trata de personas. O que sea un agravante. Claro, también puede ser. O un agravante, o se tipifique, porque hoy día el Ministerio Público, cuando uno le pregunta por qué no persiguen como trata un criadazgo cuando hay los elementos. Y lo que ellos plantearon, al menos lo que a mí me tocó escuchar, es que hay veces en los cuales no se da el traslado, por ejemplo, porque el chico fue dejado en la casa, etcétera, etcétera. Pero si eso entra como una modalidad específica de trata, esos aspectos se pueden salvar si se establece claramente como una modalidad de trata, tal cual lo planteó. Y el maltrato infantil no incluye ya, doctora, esto. No hay figuras ya como para no llenarnos de leyes, nomás también que después no y no, y podría ser trata también. Podría ser trata también, ¿por qué no, verdad? Podría ser trata. Ahora no se está sobre legislando, cree usted. Y podría ser, en nuestro país sobre legislamos mucho. Una cosita, es raro que no se sepa tampoco, nos tengan datos estadísticos de cuántos casos hay, como un comienzo nomás, digo, para... Como casos puede ser que existan, yo eso no le quiero decir que no existan casos denunciados, por ejemplo, a Fonoayuda, ustedes podrían averiguar las estadísticas en ese sentido. Ahora, en términos de políticas públicas, para basarnos en en una política para cuánta población estamos hablando, tendríamos que actualizar esa información, y que es justamente lo que se plantea a partir de esta ley, ¿verdad? Esta propuesta, este proyecto de ley, lo que planteaba justamente en el marco de la política pública es poder hacer ese tipo de estudios, un sistema de información que permita generar una política pública que permita acabar con esta práctica, porque esto es un proceso.
En una un semana proceso se trata de cultural eso, y social. Mira, ahí está el tema. El 20 de mayo, el otro martes, sanción fixta. Sí o sí tenemos que votar, por eso llamaron a una extraordinaria. ¿Para cuándo, senadora? Y para el otro martes, sanción fixta, sí o sí votamos. Imagínense, algo tan delicado que no se socializó y tenemos que votar por el sí o por el no. Y así como están las cosas, aparentemente hay un ambiente en el oficialismo, en el cartismo de aprobar esto, así como viene, y eso es lo peligroso. Pero, disculpe, senadora, pero ¿cuál será así como viene? Porque está el dictamen de la Comisión de Legislación, Claro, que establece un tipo penal parecido al de trata, aunque no modifica la ley de trata. O sea, ahí hay cuestiones penales un poco. pero justamente el tema de la definición y el concepto pues no se cambia. Entonces vamos justamente a lo que yo les decía, trabajo doméstico habla. Sencillamente el trabajo doméstico va a llevar realmente a arbitrariedades y yo ya quiero ver los pobres jueces que van a implementar esto. Yo creo que va a ser una locura. Eso es una pena. Que no se haya consultado a la Fiscalía Penal en un espacio más participativo, pues tal vez lo consultaron así privadamente, pero los demás no hemos escuchado los argumentos del órgano que tiene a su cargo la persecución y sanción. ¿Cómo es que va a perseguir? ¿Dónde va a encontrar los elementos del tipo? Claro. Porque están planteando lo que se llama tipo penal en blanco, ¿verdad? Porque hace una remisión a la definición. Y ese tipo de prácticas, si bien existen a veces en las legislaciones penales, son de mucho cuidado porque pueden violar el principio de legalidad, que es un principio constitucional, ¿verdad? O sea que realmente es de cuidado lo que está pasando. Ojalá le encontremos una vuelta a este tema. Gracias, doctora, por estar con nosotros, senadora. Gracias Vamos a a atento ustedes. porque esto continúa. Continúa, el martes continuamos en el Senado. Bueno, gracias, abogada. Gracias, Muy gracias. amables. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida con más temas. Hablamos de Pepe Mujica en un segundo nada más.